Buenas, vamos a hablar de un nuevo tema, del tema de antibióticos. Bueno, para poder entender antibióticos también tenemos que entender para qué tipo de patógeno está diseñado este medicamento o este grupo de medicamentos. Como repaso general tenemos 4 patógenos que producen infección en el cuerpo humano. Tenemos lo que son los virus, las bacterias, los parásitos y los hongos. En este caso, los antibióticos están orientados para bacterias. ¿Qué características generales tienen este tipo de patógenos? Primero que son seres unicelulares, procariotas, son microscópicos, ya. Dentro de sus características generales se pueden adaptar a diferentes medios, a diferentes hábitats, como el aire, el agua, seres vivos, ya poder vivir dentro del cuerpo de un ser vivo. Entonces, tienen ciertas características dentro de su composición, dentro de su cuerpo, que le permiten poder adaptarse y poder vivir en medios extremos. Porque recordar de que la parte interna de la bacteria no es igual que al medio externo. Entonces tiene que tener una habilidad bastante fuerte para poder soportar cambios de osmolaridad, cambios de temperatura, ¿ya? Entonces es un ser que es bastante complicado de tratar si no tendríamos estos medicamentos. Ahora, lo mismo, lo que hablábamos sobre la estructura de la bacteria. Tenemos diferentes partes y esto es importante porque los medicamentos, los antibióticos, actúan en diversos lugares de las bacterias. Por ejemplo, hay medicamentos que actúan sobre la pared, sobre lo que es la membrana plasmática, la cápsula de la bacteria. Otros actúan sobre la síntesis de proteínas que permiten construir lo que llega a ser la parte de la pared o algunas funciones, inhibir algunas funciones de la bacteria, o directamente sobre el ADN, sobre su información genética. Hay una forma de poder clasificar de forma general a las bacterias. Tenemos lo que es la tinción de Gram, las bacterias Gram positivas y las bacterias Gram negativas. Esto se obtiene gracias a una tinción con diferentes químicos que nos permite ver la característica de la pared de las bacterias. Esto en la forma terapéutica, en la rama terapéutica, tiene su relevancia, ya que el espectro de acción muchas veces se clasifica por gram positivos o gram negativos. Existen otras clasificaciones dentro de las bacterias, pero en este caso esta es la más general. Hay antibióticos que funcionan más para gram negativos, hay otros antibióticos que funcionan más para gram positivos, hay otros antibióticos que son de amplio espectro que actúan en gram positivos, gram negativos, ¿ya? Y en otras clasificaciones de bacterias. Y entramos a la parte del antibiótico. ¿Qué es un antibiótico? Es una sustancia que deriva de un organismo vivo, normalmente de una bacteria, y esta se la modifica en su forma química para poder obtener un químico que pueda contrarrestar la vida de estas bacterias, de estos seres. Cuando hablamos de antibiótico también tenemos que decir de que este medicamento está creado únicamente para la destrucción de bacterias. Dentro de los 4 patógenos que producen infección en el ser humano tenemos a los virus, bacterias, parásitos y hongos. Entonces recalcamos, los antibióticos solo sirven para el tratamiento de infecciones por bacterias. Existen otros medicamentos para infecciones por virus, por parásitos, por hongos. Y existe una clasificación general también para los antibióticos. Tenemos lo que son los agentes bacterioestáticos y tenemos los agentes bactericidas. ¿Qué significa bacteriostático? Los bacteriostáticos son antibióticos que tienen la propiedad de inhibir la multiplicación de las bacterias o inhibir el crecimiento. No permite que se reproduzcan o no permite que pueda crecer. En cambio, los agentes bactericidas son aquellos que actúan directamente sobre la bacteria, produciendo la muerte en estas. Entonces vamos a ver más adelante la clasificación de los diferentes medicamentos, algunos antibióticos que son bacteriostáticos, algunos que son bactericidas o algunos que actúan de las dos formas, que son bacteriostáticos y bactericidas. La gran mayoría de los antibióticos llegan a ser agentes bactericidas.
Dentro de lo que es la selección de un tratamiento antimicrobiano, tenemos 4 reglas principales que hay que respetar para poder hacer la diferencia y la elección de un tratamiento con antibióticos. Primera regla o primer punto que se tiene que respetar. Dice, no todas las infecciones son de etiología bacteriana y que la presencia de fiebre no es sinónimo de infección. ¿Qué significa? Lo mismo que decíamos hace rato. No todas las infecciones se producen por bacterias, existen diferentes patógenos. Tenemos virus, tenemos parásitos y tenemos hongos. Entonces tenemos que hacer una buena investigación de cuál es el que puede estar produciendo la enfermedad. Aparte de eso, que la presencia de fiebre no siempre es sinónimo de infección. Es verdad que la fiebre tiene que ver mucho con la infección, pero la fiebre en realidad es una característica de un proceso inflamatorio. Dentro de lo que es los estudios del proceso inflamatorio se ve de que la fiebre puede estar presente haya o no haya infección, porque los mediadores igual se liberan. Los mediadores que producen la fiebre también se liberan en un proceso inflamatorio. El segundo punto dice conocimiento de los microorganismos que muy probablemente causen la infección. Normalmente hay ciertas bacterias que producen enfermedades típicas en el cuerpo, pero no siempre es la misma bacteria. A veces son grupos de bacterias diferentes que pueden producir una enfermedad. Doy un ejemplo. Lo típico que se produzca en una faringitis bacteriana, la etiología más común bacteriana, son los estreptococos, que son bacterias que habitan en la cavidad orofaringea, o las patologías en la piel que pueda ser causada por un estafilococos, o las infecciones intestinales que están causadas por la Escherichia coli, o la infección urinaria que también se produce normalmente por la E. coli. Entonces ya tenemos bacterias definidas para ciertas infecciones, pero en muchos casos puede ser de que estos patógenos no sean los que estén produciendo la infección, produciendo la enfermedad. Pero en este caso el conocimiento de qué bacterias producen normalmente las enfermedades dentro de lo que es la epidemiología es importante para poder también tener un cierto rango de conocimiento en cuestión de dar un antibiótico. Otro punto es el conocimiento de la evolución natural de la enfermedad infecciosa. Tenemos que ver en qué estado de infección está el paciente, en estado agudo, subagudo o ya está en un estado de resolución. Entonces en este caso el apoyo antibiótico siempre tiene que ser desde la parte más temprana, ya no tanto así en la parte más crónica, en la parte ya de resolución ya no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces cuando se presentan los signos de infección es donde uno debe hacer la terapia de antibióticos y el tratamiento va a ser aún mucho más efectivo. Y por último, el conocimiento de la vía de administración, dosis, duración de tratamiento, la susceptibilidad bacteriana a los antibióticos que se va a utilizar, todo lo que son las características del medicamento y ciertas características de las bacterias que vamos a tratar. Por ejemplo, el conocimiento de la farmacocinética, la farmacodinamia del medicamento nos permite poder elegir un tratamiento adecuado, ¿no? La vía parenteral siempre va a ser mejor opción para tratar infecciones de forma más rápida que una vía oral, o en algunos casos también se necesitará un tratamiento prolongado por vía oral, dependiendo del tipo de enfermedad a la que nos estemos enfrentando, ¿no? Una faringitis bacteriana no es lo mismo a una peritonitis, ¿no? Tenemos que actuar mucho más rápido en una peritonitis, que es una infección en la cavidad abdominal, en el peritoneo, ¿ya? Y no así en una faringitis que se puede tratar con un tratamiento más prolongado de 7, de 10 días. Y lo que dice también la susceptibilidad bacteriana es ver el grado de resistencia que puede tener una bacteria hacia un antibiótico. Las bacterias en muchos casos pueden producir ciertos químicos que los protejan ante los antibióticos. Y esto está causado por el mal uso de los antibióticos, ¿no? Utilizarlos cuando las enfermedades no son por bacterias, utilizarlos de mala forma, no hacer el tratamiento completo, no utilizar la dosis adecuada, no tomarlo a horas. Esto puede producir a que las bacterias creen medios de defensa contra el antibiótico y así esto no sirva.
Entonces, en este caso existen diferentes estudios que nos permiten determinar el grado de susceptibilidad, ver si la bacteria resiste o no resiste al antibiótico, lo que es el antibiograma, ¿no? Entonces, en este caso tenemos que tener estos 4 puntos presentes para poder dar un tratamiento. Ahora, para poder clasificar los antibióticos vamos a utilizar una forma bastante simple, que es por medio de su mecanismo de acción. Y tenemos 4 formas en las cuales los antibióticos actúan. Primero, la inhibición de la síntesis de la pared bacteriana. Segundo, lo que es la alteración de la membrana citoplasmática o de la pared. El tercero, la inhibición de la síntesis de proteínas. Y cuarto, la alteración de la síntesis de ácidos nucleicos o alteración en el metabolismo de la bacteria. Y bueno, vamos a ver nuestro primer mecanismo de acción, que son los inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana. ¿En qué consiste este mecanismo de acción? Dice, detiene rápidamente la síntesis de la pared celular mientras que continúa el ritmo de producción en sus otros sistemas, incrementando el volumen celular. Las enzimas autolíticas continúan desgastando la pared. En combinación de esto, de otros factores, hacen que la bacteria estalle por sus puntos defectuosos. ¿Qué significa? Tenemos la bacteria que tiene una protección del medio externo, que es su pared celular. ¿Ya? Todo el tiempo está recibiendo diferentes tipos de lesiones en la pared, pero la bacteria, para poder soportar lo que el cuerpo le está produciendo, empieza a producir nuevos componentes para su pared, entonces no se desgasta fácilmente. ¿Cómo actúan estos medicamentos? Inhiben la síntesis, inhiben la producción de esos componentes que van a ir a reforzar la pared de la bacteria, entonces permite de que las enzimas autolíticas desgasten la pared, creen defectos en esta pared y por último se logre penetrar la pared y hacer estallar a la bacteria. Ahora, tenemos un grupo bastante conocido en lo que son los inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana, que llegan a ser los beta-lactámicos. Y dentro de los beta-lactámicos tenemos diferentes familias de fármacos, las penicilinas, las cefalosporinas, los monobactam y los carbapenem. Dentro de lo que son las penicilinas, tenemos como definición que son antibióticos naturales o semisintéticos de estructura beta-lactámica que tienen una actividad bactericida y pueden ser de corto, mediano o amplio espectro, dependiendo del medicamento que esté dentro de esta familia. Y bueno, trabajan inhibiendo la síntesis de la pared de las células de las bacterias. Ahora, el espectro de acción lo tenemos aquí bastante marcado. Pueden fijarse de que hay un buen abarque en cocos gram positivos, que es la mayoría de su efecto. También sirve para espiroquetas, algunos cocos gram negativos, bacilos gram positivos, anaerobios esporulados y anaerobios no esporulados. Ya habíamos visto que la clasificación general de las bacterias podía hacerse por medio del gram, el gram positivo, gram negativo, pero también dijimos de que podía haber otro tipo de clasificaciones. En este caso tenemos los anaerobios esporulados y no esporulados. Y aquí tenemos diferentes bacterias como el Streptococcus pyogenes, el Pneumoniae, el Agalactiae, ya que pertenece dentro de la familia de Streptos. Las penicilinas son excelentes para la eliminación de estas bacterias que normalmente colonizan las vías respiratorias, la vía orofaringea. Las espiroquetas tenemos lo que es el Treponema pallidum, es el agente que produce una enfermedad conocida como sífilis. Y el tratamiento con penicilina se puede hacer en cualquiera de sus 3 estadios. En cocos gram negativos tenemos a la Neisseria meningitidis, ¿ya? Que es productora de ciertas meningitis. El bacilos gram positivos tenemos al Corynebacterium diphtheriae, la Listeria monocitógenes y el Bacillus anthracis. Y en anaerobios esporulados tenemos al Clostridium tetani, el productor del tétanos, al Clostridium perfringens, y en anaerobios no esporulados el Fusobacterium spp, el Peptostreptococcus spp y el Actinomyces israeli. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar los beta-lactámicos? Aquí tenemos la clasificación bastante general, que está en penicilinas naturales y penicilinas semisintéticas. Luego los vamos a subdividir a estos grupos.
Dentro de las penicilinas naturales tenemos las más conocidas, bueno, algunas de las más conocidas dentro de las penicilinas. Y aquí podemos ver tanto la vía de administración como el tiempo de acción y el nombre de cada una de las penicilinas. Por ejemplo, aquí tenemos las de acción corta, que su vía de administración es por vía parenteral, se puede administrar tanto por intramuscular como endovenosa, y tenemos a la penicilina sódica y la penicilina potásica. Luego tenemos las penicilinas de acción intermedia, la penicilina procaínica, que se administra por vía intramuscular, solamente por intramuscular. Tenemos también lo que es la de acción larga, que es la penicilina benzatínica, una de las más conocidas, que también su administración se limita a ser solo intramuscular. Bueno, vamos a ir viendo cada una de las penicilinas. Comenzamos con lo que es la penicilina sódica y potásica. Aquí tenemos todo lo que es su dosificación, pero lo relevante dentro de este cuadro es el tiempo de administración. Dijimos de que la penicilina sódica y potásica eran de corta duración. Entonces, la administración del medicamento se hace cada 4 a 6 horas. El siguiente medicamento es la penicilina procaínica, igual tiene la dosificación y podemos observar de que la administración se hace 1 a 2 veces al día. Significa que se puede utilizar cada 24 o 12 horas. Y la penicilina benzatínica, que ya es de larga duración, este medicamento se puede utilizar en una sola dosis, una dosis única, y el efecto puede durar hasta varias semanas. Luego tenemos lo que son las penicilinas semisintéticas. Y dentro de este grupo tenemos 4 grupos o 4 subgrupos. Las aminopenicilinas, las carboxipenicilinas, las penicilinas resistentes a la penicilinasa y las ureidopenicilinas. Cada uno con sus medicamentos representativos dentro de esta línea. De la misma forma que con las demás penicilinas, aquí mostramos un poco de la dosificación, el tiempo de administración en la que se debe utilizar una de las aminopenicilinas, en este caso lo que es la ampicilina. Y luego tenemos a la más famosa, que es la amoxicilina, un medicamento de primera línea. Tenemos la dosificación, que es relevante en realidad, de 500 miligramos cada 12 horas o 250 cada 8 horas. Se ha visto que tiene un mejor efecto cuando se utiliza en 500 miligramos cada 8 a 12 horas, tanto en personas adultas como en adolescentes. En niños tenemos una dosificación basada en el peso de cada uno de ellos y la administración se hace 3 veces al día, cada 8 horas. Otros medicamentos que se encuentran dentro de la familia de las penicilinas es la cloxacilina. Es un medicamento que tiene mayor rango de acción, un espectro de acción bastante amplio, ya que ésta puede actuar en bacterias que producen lo que es la beta-lactamasa, ¿no? Entonces tiene acción ya agrandado más que todo en gram positivos, llegando a tener un buen espectro de acción en estafilococos, que normalmente estas bacterias tienen medios de protección contra los antibióticos tradicionales. Aquí igual tenemos lo que es la dosificación y el tiempo de administración. Y la dicloxacilina, que también un medicamento bastante utilizado, ya. Las diferencias entre la cloxacilina y la dicloxacilina es la vía de administración. Dentro de lo que son las penicilinas también vemos un poco de lo que son los inhibidores de la beta-lactamasa. Dijimos de que las bacterias pueden crear sus propios medios para poder protegerse de ciertos antibióticos. En este caso, algunas veces tenemos que aumentar otros medicamentos para poder agrandar el rango de acción, el espectro de acción del antibiótico. Y las uniones más comunes las pueden ver en pantalla, que es la unión de amoxicilina más ácido clavulánico, la ampicilina con el sulbactam o la piperacilina con el tazobactam. Estos mejoran el espectro de acción y tienen que ser asociados con una penicilina para que aumente el poder de acción. Uno de los tratamientos que se podría utilizar como primera o segunda línea terapéutica es el ácido clavulánico más amoxicilina, es el más comercializado en el medio. Y aquí tenemos un poco de lo que es la dosificación. Esta se ve configurada por el peso del paciente, pero la dosificación común es de 500 miligramos, 125 miligramos, 3 veces al día, o la de 8,75 y 1,25 de 2 a 3 veces al día. Normalmente se lo utiliza cada 12 horas. ¿Qué efectos secundarios producen lo que son las penicilinas?
Dentro de este grupo tenemos algunos efectos secundarios bastante típicos. Uno de ellos es la hipersensibilidad o alergia al medicamento. Hay casos en el cual la administración de penicilinas por vía intramuscular produce hipersensibilidad, produce reacciones alérgicas, las cuales se pueden expresar tanto de forma leve como de forma severa. Por eso siempre es importante, antes de colocar un medicamento de clase penicilina, sobre todo los que son por vía parenteral, hacer la prueba de sensibilidad para ver si el paciente es alérgico o no al medicamento. Otros efectos secundarios que tienen estos medicamentos es el malestar gastrointestinal. Ya muchas veces estos van acompañados de ciertos medicamentos que ayudan a proteger la mucosa gástrica. La asociación con el omeprazol no es correcta, se puede utilizar lo que son protectores gástricos como el hidróxido de aluminio, el hidróxido de magnesio, que son mejores en cuestión del tratamiento y no afecta la biodisponibilidad de las penicilinas por vía oral. Cuando hay sobredosis de medicamento, tenemos convulsiones, mioclonías, puede afectar a lo que es la médula ósea, produciendo anemias, neutropenia, trombocitopenia, esto obviamente en dosis bastante altas, la nefritis intersticial, que es otro efecto secundario, igual asociado a una dosis bastante elevada o un tiempo prolongado de administración, y obviamente lo que es la resistencia a las penicilinas. Hablábamos cuando veíamos los puntos terapéuticos, decíamos de que el abuso de estos medicamentos o la mala administración de estos puede producir de que en el futuro las personas se vuelvan resistentes a estos medicamentos, que son bastante dóciles, bastante buenos, se podría decir, para poder tratar ciertas enfermedades comunes. Otra familia de fármacos que está dentro de los beta-lactámicos son las cefalosporinas. Y aquí tenemos un cuadro en el cual nos los divide por medio de generaciones y también nos los divide dependiendo de la vía de administración. Tenemos la vía parenteral y la vía oral. ¿Qué características tienen las cefalosporinas? Primero, en la absorción hay algunos que son por vía oral, otros que son por vía parenteral. En cada una de las generaciones tienen sus medicamentos por vía oral, tiene también sus medicamentos por vía parenteral. La distribución es amplia, atraviesa lo que son las barreras en el cuerpo, la barrera hematoplacentaria, la barrera hematoencefálica, se distribuye bien el líquido sinovial, a nivel de la bilis. Su metabolismo es a nivel del hígado, es hepático, y la excreción tiene cierto porcentaje por la parte renal y también por la parte biliar. Cada una de las generaciones tiene un espectro de acción diferente. Aquí tenemos un cuadro que intenta explicar más o menos cuál es el rango de acción que tiene para cada uno de los tipos de bacterias. En este caso tenemos la división por gram positivo y gram negativo. Entre más cruces tiene un recuadro, significa que tiene mayor espectro de acción, entre menos cruces, que tiene menor espectro de acción. Las cefalosporinas de primera generación tienen un espectro de acción mayor para gram positivos que para gram negativos. Los de segunda generación tienen un espectro de acción tanto para positivos como negativos, pero un poco limitado. Las de tercera generación tienen un espectro de acción para gram negativos bastante amplio y no así para gram positivos. Los de cuarta se parecen a los de tercera y los de quinta generación tienen cierto rango de acción para gram positivos y menor rango de acción para gram negativos. ¿Qué efectos colaterales principales tienen las cefalosporinas? Primero, lo que es la nefrotoxicidad, principalmente lo que es la cefalotina. Se ve ligada en relación directa con el aumento de la dosis o un tiempo prolongado de administración de este medicamento. La encefalopatía también, que puede presentar en el paciente alucinaciones, nistagmos, mioclonías, y esto igual va relacionado a la sobredosis del medicamento. También tenemos lo que son las alteraciones hematológicas ocasionales, como la anemia hemolítica, y tenemos lo que es la alteración de las transaminasas, que se puede ver manifestada con ictericia, con coloración amarillenta de la piel. Dentro de los betalactámicos también tenemos las dos últimas familias de fármacos, los monobactam y los carbapenem. Estos medicamentos son bastante especializados y en muchos casos se los utiliza como última línea de tratamiento. Significa de que estos medicamentos tienen un espectro de acción bastante amplio. Entonces, en el caso que falle algún otro betalactámico, tenemos a los carbapenem
como medicamentos para bacterias multiresistentes que puedan actuar sobre estas bacterias, haciendo un tratamiento de última línea. Otro mecanismo de acción que tenemos es la alteración de la membrana celular de la bacteria. Y dentro de este mecanismo de acción tenemos tres grupos de fármacos: las polimixinas, los polipeptídicos y los antimicóticos. Los antimicóticos no llegan a ser antibióticos. Estos están orientados para el tratamiento de infecciones por hongos, pero el mecanismo de acción con el que eliminan hongos es el mismo con el que estos medicamentos, que son antibióticos, eliminan bacterias. Dentro de lo que son los polipéptidos, tenemos tres medicamentos que podemos mencionar: lo que es la bacitracina, lo que es la polimixina y lo que es el colistin. Estos medicamentos son bastante tóxicos, no se utilizan de forma muy común en lo que es una administración endovenosa, y muchos de estos, como la bacitracina o la polimixina, se lo utiliza mayormente de forma tópica. El único aquí que se administra por vía parenteral es el colistin. ¿Para qué nos sirven estos medicamentos? Tenemos lo que es la bacitracina, la polimixina B, que se lo utilizan en diferentes infecciones a nivel del ojo, oído. Se lo puede utilizar en infecciones de la vejiga, aunque no es muy común. Normalmente se lo utiliza también en lo que son patologías de la piel, la bacitracina más que todo. El colistin llega a ser un medicamento de última generación para el tratamiento de bacterias gram negativas, tiene un espectro de acción más para ese lado. Es un medicamento, como dijimos, de última generación y también de última línea de tratamiento. Se lo entra dentro de esa categoría por sus efectos tóxicos y también porque tiene un gran efecto sobre bacterias multiresistentes. Otro mecanismo de acción que tenemos son los inhibidores de la síntesis de proteínas o la síntesis proteica. ¿Cómo actúan estos medicamentos? Estos medicamentos interfieren en la formación de nuevas proteínas dentro de la bacteria. Las proteínas sirven tanto como para formar la capa, la membrana de la bacteria, como también para cumplir cualquiera de sus funciones vitales que tiene la bacteria. Entonces, en este caso, este medicamento llega y interfiere en la producción, haciendo de que hay una falla a nivel sistémico de la bacteria. Dentro de los inhibidores de la síntesis de proteínas tenemos a los aminoglucósidos, a los macrólidos, a los fenicoles, a los nitrofuranos y a las tetraciclinas. Los aminoglucósidos son antibióticos naturales o semisintéticos que tienen un mecanismo de acción bactericida, y estos son de amplio espectro. Dentro de los aminoglucósidos tenemos medicamentos bastante conocidos: la micacina, la gentamicina, la kanamicina, la neomicina, la estreptomicina, ya la trovamicina. Son medicamentos que son bastante utilizados en el medio, y estos tienen un rango de acción bastante amplio. ¿Para qué tipo de patologías nos puede servir? Tenemos en las infecciones causadas por bacterias gram negativas, como la E. coli, la Klebsiella, la Pseudomonas aeruginosa, y también es efectivo contra bacterias anaerobias. ¿Qué efectos colaterales tienen estos medicamentos? Tenemos lo que es la ototoxicidad, que puede producir trastornos vestíbulo-cocleares como vértigo y sordera. Tenemos la nefrotoxicidad, la neurotoxicidad, puede producir lo que son las erupciones cutáneas, bloqueo neuromuscular, agranulocitosis y anemia plástica, y dolor e irritación en el sitio de inyección. Los macrólidos son antibióticos naturales y semisintéticos, pero estos, a diferencia de los aminoglucósidos, son de mediano espectro, y estos medicamentos también son primariamente bacterioestáticos. Dentro de los macrólidos tenemos medicamentos también bastante conocidos, lo que es la acitromicina, lo que es la claritromicina. También la eritromicina. Son medicamentos que se le utiliza bastante en el mercado y también se han ganado su fama porque pueden producir un buen efecto al momento de tratar infecciones por diferentes grupos de bacterias. Tiene un espectro de acción intermedio, no sirve tanto para gram positivos como para gram negativos, pero con mayor efecto en gram positivos.
En este caso tenemos lo que son infecciones por estreptococos, tenemos el tratamiento para patologías como la sífilis, tenemos infecciones respiratorias y en este caso las que también se complican como las neumonías. Tenemos infecciones por micoplasma y la enfermedad de Lyme. ¿Qué efectos colaterales tienen los macrólidos? Primero, la hepatotoxicidad. Es bastante común de que estos medicamentos puedan producir ciertos trastornos a nivel del hígado, ya sea en la dosis terapéutica o cuando nos excedemos un poco en la dosificación o en el uso de este medicamento. También tenemos efectos a nivel de la piel con erupciones cutáneas, la irritación gástrica, que es bastante común, tenemos lo que es la irritación del endotelio vascular, lo que es la flebitis, cuando se lo administra por vía parenteral en la técnica endovenosa, y lo que es la colitis pseudomembranosa. Otros medicamentos que tenemos dentro del mecanismo de acción de la inhibición de la síntesis de proteínas son los fenicoles. Estos antibióticos tienen un principio bacterioestático, son de amplio espectro y tienen acción bactericida contra grupos específicos de bacterias, como el Haemophilus influenzae, la Neisseria meningitidis y algunas cepas de Streptococcus pneumoniae. Deben considerarse como fármacos de reserva, ya que tienen un efecto bastante tóxico a nivel de la médula ósea. ¿Qué efectos colaterales tenemos en los fenicoles? Tenemos el famoso síndrome del niño gris. Al momento de administrar este medicamento en pediátricos había un daño que podía ser reversible o irreversible dependiendo de la dosis que se dé del medicamento y del estado del paciente, en el cual había una destrucción parcial o total de la médula ósea. Entonces esto deprimía la formación de células sanguíneas como los eritrocitos, las plaquetas y los granulocitos, dejando un estado bastante grave al paciente. Otro grupo de fármacos que tenemos dentro de este mecanismo de acción son las tetraciclinas. Estos medicamentos son de amplio espectro, tienen un efecto generalmente bacterioestático y son útiles contra bacterias gram positivas y gram negativas. También nos puede servir para tratar algunas parasitosis por amebas como la entomoeba lítica, la Giardia lambda, ya que son los más comunes, y también nos sirve como alternativa para tratar infecciones por micobacterias atípicas y actinomyces. ¿Para qué nos sirven las tetraciclinas? Tenemos enfermedades como la sífilis, infecciones por clamidia, ambas por ITS, infecciones de transmisión sexual, tenemos infecciones por micoplasma, por riquecias, y también se ha visto que su uso en el tratamiento del acné es beneficioso para los pacientes. ¿Qué efectos secundarios tenemos dentro de las tetraciclinas? Tenemos lo que es la nefrotoxicidad, la toxicidad a nivel de los riñones, tenemos lo que es la hepatotoxicidad, la toxicidad a nivel del hígado, tenemos alteraciones en la osificación y la fijación de calcio en los dientes y los huesos. Este efecto se ha visto más expresado en pediátricos. Otro grupo de antibióticos son los nitrofuranos. Estos medicamentos son bacterioestáticos y actúan en la fase de crecimiento de las bacterias. Estos inhiben la síntesis de enzimas reguladoras de los mecanismos de síntesis de energía que son necesarias para el crecimiento y la replicación de las bacterias. Dentro de los nitrofuranos tenemos diferentes fármacos. Dentro de los más conocidos, lo que es la nitrofurantoína, un medicamento de un espectro bastante amplio, sobre todo para gram negativos, y lo que es la nitrofurazona, un medicamento que también se lo utiliza bastante en salas de emergencia, se lo utiliza también en pacientes quemados. Hablando un poco de la nitrofurazona, tenemos un medicamento que aparte de tener un efecto bacteriostático, también tiene un efecto antiséptico. Entonces podemos utilizarlo haya o no haya una infección por bacterias. Muchas veces se lo utiliza de forma profiláctica en pacientes quemados. En vez de utilizar lo que es la sulfadiazina argéntica, que es el quemacuram, utilizamos lo que es la nitrofurazona para cubrir la zona que no tiene piel. Esto nos ayuda a hacer un buen control de la herida y que también retirar el excedente al momento de hacer las curaciones sea mucho más simple. Otro mecanismo de acción que tenemos es la alteración de la síntesis de ácidos nucleicos. Y dentro de este mecanismo de acción tenemos 4 tipos de fármacos, lo que son las quinolonas,
los imidazoles, las rifamicinas y los antivirales. Los antivirales salen del grupo de antibióticos y estos, como dice su nombre, sirven para tratar infecciones por virus. ¿Por qué están dentro de este grupo? Porque para producir la replicación de nuevos virus se necesita una síntesis de ácidos nucleicos. Los virus son cadenas de ADN o ARN. Entonces estos medicamentos intervienen en la fase de reproducción de los virus, entonces detienen lo que es su proliferación. Tenemos lo que son las quinolonas dentro de este mecanismo de acción. Estos medicamentos tienen un efecto principalmente bacteriostático, son de espectro restringido para bacterias gram negativas. Las quinolonas más modernas contienen átomos de flúor que le confieren un mayor espectro, incluyendo así bacterias gram negativas y gram positivas, aunque fallan ante lo que son estreptococos, estafilococos y pseudomonas. Las quinolonas no son antibióticos de primera elección de tratamiento. Estos se tienen que dejar como alternativas cuando ya fallaron otros grupos de medicamentos. ¿Por qué razón? Las quinolonas son medicamentos bastante buenos, tienen un espectro de acción en gram negativos bastante efectivo. Entonces, poder predisponer a una bacteria a un mal tratamiento con este antibiótico nos quita un buen medicamento para hacer una buena terapia. ¿Cómo se clasifican las quinolonas? Se clasifican muy parecido a lo que son las cefalosporinas, se clasifican por generaciones. Y tenemos 4 generaciones de quinolonas. Dentro de los fármacos más conocidos tenemos lo que es el ácido nalidíxico, tenemos lo que es la ciprofloxacina, la norfloxacina, tenemos lo que es la levofloxacina, ya estos son los más conocidos. Aunque también tenemos otros como el moxifloxacino, que es un medicamento bastante bueno. ¿Para qué tipo de patologías nos sirven las quinolonas? Tenemos infecciones del tracto urinario, tenemos prostatitis bacterianas, tenemos neumonías adquiridas en la comunidad por gram negativos, tenemos diarreas o gastroenteritis bacterianas, tenemos infecciones por micoplasma y gonorrea. Hay que hacer un paréntesis en esta parte. Las infecciones del tracto urinario tienen que cumplir estas reglas. Tienen que ser infecciones urinarias a repetición en los cuales ya se ha utilizado al menos 3 líneas de fármacos y han fallado en el tratamiento. En lo que son las gastroenteritis o diarreas bacterianas, el mismo esquema se tiene que utilizar después de que han fallado 1 a 2 fármacos antes de usar las quinolonas. También lo utilizamos en pacientes que van a entrar a quirófano, en los prequirúrgicos, también lo utilizamos en postquirúrgicos, sobre todo en operaciones de la cavidad abdominal. ¿Qué efectos colaterales producen las quinolonas? Pueden fijarse de que tenemos bastantes efectos colaterales, pero entre los más comunes están las náuseas, los vómitos, la diarrea y las cefaleas. Cuando los pacientes presentan vómitos después de la administración de quinolonas, tenemos que evitar volver a darle el medicamento a ese paciente, puede que presente una hipersensibilidad. Ahora, los otros efectos colaterales que tenemos en el listado se producen normalmente por un exceso de la dosis de quinolonas. Otro grupo de antibióticos que tenemos dentro de este mecanismo de acción son los imidazoles. Estos medicamentos son bastante especiales ya que tienen un efecto antibacteriano y también son antiamebianos. Uno de sus representantes es el metronidazol, que tiene actividad primaria contra bacterias, pero también tiene un efecto contra protozoos. Dentro de los imidazoles, aparte del metronidazol, tenemos otros como el secnidazol, el tinidazol, el tioconazol y el ornidazol. El metronidazol tiene un espectro de acción que abarca bacterias anaerobias y también nos sirve para el tratamiento de ciertos protozoos como la Giardia lambda, la entomoebistolítica, ya que son bacterias que producen gastroenteritis por amebas. En este caso, uno de los productores de lo que es la disentería es la entomoebistolítica. El metronidazol es un medicamento bastante bueno, pero también tiene efectos colaterales bastante fuertes. Dentro de sus efectos colaterales tenemos
meteorismo, tenemos las cefaleas, anorexia, náuseas, vómitos, hay pacientes que no resisten a este medicamento, tenemos alteraciones a nivel de la visión, tenemos neuropatías periféricas, tenemos discrasias sanguíneas, de alteración de cualquiera de las células sanguíneas, y está contraindicado en el embarazo porque produce o tiene riesgo teratogénico. Otra línea de medicamentos son las sulfonamidas, y dentro de estos antibióticos tenemos tres representantes, lo que es el trimetoprim sulfametoxazol, tenemos el sulfasoxazol y la sulfadiazina. El trimetoprim sulfametoxazol, o también conocido como cotrimoxazol, es un medicamento bastante utilizado en el medio bajo el nombre comercial de Bacterol o Bacterol Forte. Este medicamento tiene un espectro de acción sobre todo en gram negativos, también tiene cierto abarque en gram positivos y nos sirve para patologías como infecciones urinarias, nos sirve para gastroenteritis bacterianas, ya que la E. coli es bastante sensible a este medicamento, pero el mal uso de este está produciendo de que se produzcan bacterias resistentes al cotrimoxazol. Entonces este medicamento queda como segunda a tercera línea dentro de lo que es la terapia antimicrobiana. ¿Qué efectos colaterales pueden producir las sulfonamidas? Tenemos de lo más variado en efectos colaterales. Tenemos el kernicterus antes de los 2 meses de edad, tenemos sensibilidad antes de los 3 meses de edad, psicosis, ataxia, insomnio, anemia hemolítica, anemia plástica, metahemoglobinemia, kernicterus en recién nacidos y fenómenos de hipersensibilidad en casi todos los órganos de choque. Obviamente todos estos efectos colaterales están ligados a un aumento de la dosis o un uso prolongado del medicamento. Y por último aquí tenemos unos cuadros que nos permiten ver ciertos efectos colaterales aislados. Tenemos los RAMs alérgicos, tenemos los antibióticos que producen neurotoxicidad, medicamentos que producen hepatotoxicidad. Entre más cruces tiene un antibiótico significa de que hay mayor incidencia de estos casos. Entre menos cruces tiene significa que hay menor incidencia. Aquí tenemos lo que son alteraciones digestivas, lo que es la nefrotoxicidad, tenemos lo que es la ototoxicidad. Y aquí hay un cuadro que nos ilustra los diferentes lugares donde colonizan y las diferentes patologías que producen estas bacterias.